por llegar a un acuerdo. Usted decía después de las vacaciones, si queríamos antes de las vacaciones. Y yo sí creo que es de alguna manera un acto de irresponsabilidad el hecho de que no hayamos podido llegar a un acuerdo. Y quizás ahí sí voy a responder de alguna manera a una pregunta que lo hice de forma indirecta cuando usted me lo hizo. Sí tiene mucha responsabilidad Arena y sí tiene mucha responsabilidad el Frente, porque en tanto son los dos partidos que juntos suman la mayoría calificada de 56 votos necesarios para elegir, son los que de alguna manera tienen mayor obligación de buscar que lleguemos a un entendimiento. ¿Qué pasa con los partidos pequeños acá o los partidos que están en medio de esas dos potencias de votos? ¿Pueden hacer algo? Fíjense que esa pregunta me la hicieron el otro día y yo se lo voy a decir de esta manera. Cuando estábamos eligiendo Corte Suprema de Justicia, hubo momentos también de impasse tremendos, donde fueron las propuestas, a veces nuestras, las que ayudaron a destrabar el asunto. Voy a omitir nombres, pero afortunadamente para el país, ahí hay ahora magistrados de Corte Suprema de Justicia que surgieron de una propuesta que nosotros hicimos en momentos en que nadie los veía como candidatos. ¿Por qué? Porque las posiciones estaban cerradas. Entonces el papel de las minorías parlamentarias en este caso, yo creo que es importante en la medida en que pueda ayudar a destrabar posiciones. Pero siguen siendo independientes o se puede considerar así. Bueno, Cambio Democrático es parte de gobierno en algún momento. PCN, PDC han hecho su alianza política con Arena. Entonces, ¿cómo interpretar eso también? Sí, lo que pasa, Rafael, es que esto pasa por la claridad que uno tenga de los objetivos políticos de un partido, pero además de dónde están sustentados los compromisos, porque nosotros ciertamente somos aliados del nuevo gobierno sobre la base de un protocolo de entendimiento con el presidente Mauricio Funes, pero eso no significa que nuestras posiciones en la asamblea van a ser las del partido de gobierno. O sea, de hecho, si usted revisa mis posiciones en el plenario, a veces son bastante distintas a las del partido de gobierno y así va a seguir siendo. O sea, la actuación nuestra a nivel del Congreso no necesariamente va a ser pegada a la posición del gobierno. Que eso pueda resultar contradictorio, bueno, puede ser, pero la verdad es que así va a ser. Y no podría ser de otra manera en tanto somos un partido distinto. Y eso significa que en las negociaciones de fiscal nosotros no estamos pegados a la posición del partido de gobierno, ahora el FMLN. Repito, en el tema de Corte Suprema fueron algunas de nuestras sugerencias las que cuajaron afortunadamente para el país y eso destrabó en gran medida a veces algunas discusiones que parecían que iban a ser eternas. Lo que pasa es que en este tema del fiscal general de la República es más difícil, porque se reduce a una persona y también, insisto, acá también juegan algunos temores, algunas otras cosas que de alguna manera hasta son naturales cuando se elige un funcionario de este nivel, pero que no necesariamente deben de ser las que se impongan para no llegar a un acuerdo, a un entendimiento. Yo confío en que ahora, cuando nos reunamos, por lo menos acordemos un nuevo método. Un método ¿Cuándo que no está sea la circular. reunión? ¿Se hablaba de esta semana o de hoy, no? Fíjese de que nosotros deseábamos que la reunión se reanudara inmediatamente después de la vacación. Lo que pasa es que por un asunto de que no cuadraron agendas y asuntos de fuerza mayor, incluso algunos de tipo personal que no viene el caso mencionarlos por respeto a la privacidad de las personas, acordamos reanudar las negociaciones en la última semana de agosto. Si mal no recuerdo, está para el 26 o 28 que acordamos volver. O sea, todos estos días son días ya que podíamos dar por perdidos. O sea, pues vamos a llegar a los 4 meses sin fiscal. Pues algunos plantearon que estos días podían servir para que hubieran reuniones bilaterales donde pudiera haber de alguna manera acercamientos y que cuando ya llegáramos todos a la discusión ya hubiera alguna etapa superada, ¿verdad? Eso sería bueno porque la verdad de las cosas es que, le repito, el método ha sido circular y yo... No, claro, y usted ya lo dijo, son dos nombres los que están y no hay movimiento alrededor de esos nombres. Pero circular porque fueron exactamente donde partimos, ¿verdad? Llegamos exactamente Henry donde Campos y Astor Escalante. Diputado, estamos claros en que la posición sigue siendo la misma desde el principio. Se abrieron las listas en la Asamblea con una prórroga de plazo, sin embargo esos nombres prácticamente ya están todos desechados y pareciera que no sirvió para mucho. La gran pregunta es ahora, técnicamente o legalmente, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Cuál es el escenario para la legalidad de esta situación? Usted adelantaba que, bueno, ¿qué significa
el trabajo de un adjunto en una temporalidad, pero ya son 4 meses. Eso es un momento o prácticamente podría quedarse durante los 3 años o 2 años el fiscal adjunto. Es decir, ¿qué pasa en el escenario de lo legal de todo esto que tiene que resolver la Asamblea Legislativa y que constitucionalmente sabemos que no ha cumplido en el término del plazo? Estamos en un verdadero embrollo, porque en términos del procedimiento legal, aquí lo que se podría hacer para respetar esa legalidad es que dentro de ese universo de 85 volvamos a definir un método para discutir propuestas de esos 85. En primer lugar, porque si usted elige a alguien o toma acuerdo sobre alguien que no está inscrito legalmente como corresponde, de inmediato podría ser víctima de que le pongan un recurso en la corte o hay alguna demanda de ese tipo. Esos son los riesgos que se corren cuando en un proceso se elige a una persona que no está legalmente inscrita. Yo creo que no hay otro camino más que tomar un acuerdo sobre alguna de las personas que están en esos 85, que los hay, ¿verdad? Con las credenciales requeridas para el puesto. Pero hay un asunto que usted señalaba, que en principio se creía temporal y se ha vuelto realmente permanente, que es grave para el país. Es grave para el país el hecho de que un director de la Policía Nacional Civil, un ministro de Seguridad Pública y una nación no tengan a un fiscal general de la República en momentos en que los índices de criminalidad, según lo han estado mostrando las estadísticas, siguen siendo altos, en que la delincuencia común y el crimen organizado siguen estando presentes y con fuerza, y que entonces la persona que encabeza el proceso y es el monopolio de investigación del delito no está electo. Y desde ese punto de vista es crucial por eso el tema del fiscal. Creo que es por eso que debemos de hacer un nuevo esfuerzo para alcanzar un acuerdo. ¿Estamos tarde? Sí, estamos tarde. Pero la verdad de las cosas es que creo que es una señal importante para el país, como lo fue lo de la Corte Suprema de Justicia, que las piezas del engranaje de la institucionalidad del país estén completas. Y desde ese punto de vista, el fiscal es una pieza clave de ese engranaje y por lo tanto creo que es la pieza que está faltando elegir para que la institucionalidad del país funcione. Hay otros, como por ejemplo el Procurador General de la República, que tampoco están electos, pero que en ese tema yo creo que es más fácil llegar a un acuerdo. Lo cual no significa, Rafael, que tampoco nos sea un acto de irresponsabilidad que no lo hayamos electo. Era el 2 de julio. Nos hemos olvidado de ese funcionario, ¿verdad? Que de alguna manera es parte del proceso judicial, como parte del Ministerio Público, el tema de la defensoría, cuotas alimenticias, bueno, una cantidad de temas que giran alrededor de Procuraduría, pero decía que realmente si uno entra a un terreno de el peso que tiene el cargo de fiscal, llega a la conclusión de que definitivamente ese es el funcionario que nos está faltando para que el país tenga garantías de que la institucionalidad está funcionando y enviemos importantes mensajes a la nación. Por eso no quedará otro camino que revisar un nuevo método de elección que permita reaperturar dentro de esos 85 nuevas propuestas. ¿Qué pasa con la posibilidad de inconstitucionalidad al trabajo que hace Astor Escalante en este momento? Yo creo que esa es una discusión que ya ha surgido en el pasado. Ha habido mucho apasionamiento en ese tema. Yo pensaría que por el momento está pesando el argumento jurídico, no obstante los cuestionamientos, Rafael, de que producto de una interpretación que hizo en el pasado la Corte Suprema de Justicia, el señor fiscal adjunto está gozando de, digamos, de la legalidad requerida para mantenerse en el puesto. Repito, es un tema bastante discutido, pero la conclusión a la que se llegó fue esa. Pero además, Rafael, fíjese de que el tema no es ese. El tema es que tenemos que elegir un nuevo fiscal. O sea, independientemente de todo lo que rodea la discusión del papel de ese adjunto, a no ser que existiera, y ojalá que no lo creo así, una intención de mantenerlo ahí durante los